Hola, buenos días. Gracias por su atención. Bienvenidos a esta plática sobre diversidad de aves y su papel en los sistemas agroforestales. Somos Ena Mata y Calixto Cadenas, ambos de la División Académica de Ciencias Biológicas. Muchas gracias a los organizadores de este evento por permitirnos participar. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros lo que queremos comentar en esta plática es justamente cuál es el papel de las aves en sistemas agroforestales y para ello hemos desarrollado los siguientes temas, una introducción muy general, diversidad, vamos a hablar de aves en sistemas agroforestales y de cuáles son las funciones ecológicas que pueden en algún momento ser de beneficio o tener alguna repercusión para estos sistemas y el cierre a manera de conclusión. La que siga, por favor. Bueno, nada más brevemente, hablando de los sistemas agroforestales, pues se entiende que son esos sistemas de producción que van a combinar diferentes cultivos, diferentes tipos de árboles y pueden tener también animales en una misma unidad de manejo y esto va a promover diferentes beneficios, tanto económicos como ecológicos. Tienen estructura, características particulares y también ciertos requisitos pero en general lo que buscan es que haya un intercambio dentro de los diferentes elementos, tanto principalmente de los árboles, ¿no? De los diferentes que permitan que haya ciertos flujos, tanto de energía, de materia, de recursos, de temperatura, etcétera, y que todo eso a su vez pues promueva justamente que haya un mayor beneficio y una mejor producción. Son sistemas mucho más complejos que un monocultivo porque tienen una composición diferente, es decir, tienen más elementos, tienen una organización o estructura diferente, con diferentes estratos, y eso permite que haya justamente diferentes funciones, ¿no? La que sigue, por favor. Dentro de esas diferentes, esta complejidad de la que estamos hablando, pues provee también de ciertos factores que van a promover que haya una biodiversidad, ¿no? Y se conoce también como agrobiodiversidad. Y esa agrobiodiversidad la podemos reconocer en tres diferentes componentes, que es la planeada, la asociada y la circundante. La planeada, pues es la que el agricultor decide por sí mismo qué es lo que quiere plantar en su parcela, cómo va a organizar esa plantación o este cultivo. Y bueno, la asociada es justamente esto que el productor, el agricultor decidió poner. También va a permitir que lleguen otros organismos de fuera y se establezcan justamente y hagan algún uso determinado en algún momento de estos sistemas. Y podemos tener insectos y podemos tener algunos vertebrados como ranas o como otro tipo de anfibios, serpientes, muchas aves, ¿no? Mamíferos, etcétera. Y el tercer componente es la circundante, es decir, todo lo que va a estar rodeando ese sistema, ese agrosistema, y que va a estar interactuando, ¿no? Porque no hay barreras, no hay, digamos, una pared que impida que haya interacción entre el sistema agroforestal y lo que hay afuera. Y también, por supuesto, toda esa diversidad, biodiversidad de la que estamos hablando, va a estar sujeta al tipo de manejo que se haga en ese sistema. La biodiversidad, bueno, estamos hablando de diferentes seres vivos, de diferentes organismos que a su vez van a estar interactuando y van a estar desarrollando diferentes procesos y funciones ecológicas. Estos diferentes procesos y funciones ecológicas se van a traducir eventualmente en beneficios para nosotros, ¿no? En diferentes, lo que conocemos como servicios ecosistémicos, y también, bueno, no solamente puede haber beneficios, también somos claros que puede haber justamente algunos daños y esos son de los temas que vamos a hablar más adelante. ¿La que sigue, por favor? Bueno, en general las aves son un grupo ha sido bastante utilizado para diferentes tipos de estudios porque son un componente visual y auditivamente reconocible en la naturaleza, ecosistemas y agrosistemas, y también ha sido uno de los grupos vertebrados más exitosos, han podido
vivir en diferentes tipos de ambiente, adaptarse a diferentes condiciones, están prácticamente en todos los ambientes. Y además tienen además de las adaptaciones para justamente vivir en diferentes tipos de ambientes, tienen una dieta muy variada y pueden ser desde carnívoros hasta carroñeros, ¿no? Tienen una diversidad muy amplia. Se reconoce que hay alrededor de 11,000 especies. En México tenemos más de alrededor de 1,136 especies, y estas especies están habitando diferentes ambientes. Tenemos aves terrestres, acuáticas, marinas, y también un porcentaje importante de aves migratorias que nos visitan y que ocupan, en muchos casos, estos sistemas agroforestales de los que estamos hablando. Adelante. Y bueno, les decía que también hay una diversidad de aves que van a ocupar o se van a ver beneficiadas de alguna manera por la presencia de estos sistemas productivos, y se calcula que es alrededor de una tercera parte. Y esto se debe a que los sistemas agroforestales tienen diferentes elementos, como una estructura vegetal mucho más compleja que un monocultivo, por ejemplo, la distancia que tienen a fragmentos con vegetación que les son favorables, ¿no? O a cuerpos de agua, y la estacionalidad, ¿no? Cuando hay la disposición de recursos en los diferentes periodos del año, estaciones del año, pues también hace que ellas busquen estos tipos de ambientes. La que sigue, por favor. Y bueno, por ejemplo, justamente por lo que hablábamos anteriormente, de que son muy exitosas y tienen una dieta que es bastante amplia, hay, por ejemplo, en la selva se ha observado que hay más especies de aves frugívoras y de aves de tamaño grande, frugívoras e insectívoras. Y, por ejemplo, en los sistemas agroforestales, las especies que dominan son principalmente nectarívoras, como los colibríes, y también insectívoras, pero en este caso migratorias, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, para las aves migratorias, estos sistemas, pues sí son bastante interesantes y son bastante utilizables. En general, los sistemas agroforestales, el manejo tradicional que se hace de ellos, pues va a ser muy importante para la conservación de tanto del número de especies de aves como de las diferentes funciones que van a desarrollar las aves en el paisaje. Entonces, siempre sí es importante manejarlo adecuadamente a diferentes escalas, ¿no? Porque decíamos que no es solo la parte que nosotros vemos dentro del ecosistema, sino lo que hay a los alrededores también, del agrosistema, sino lo que hay a los alrededores. Y también lo que se ha visto es que los sistemas agroforestales pues pueden sustentar hasta 5 veces más diversidad de aves que los que puede haber en monocultivos, ¿no? Y en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver que cómo varía la cantidad la diversidad de tipos de alimentación o de gremios alimenticios en función del sistema, el uso de suelo, ¿no? Y en este caso solamente para aves. Aquí tenemos los bosques o la selva. Aquí tenemos sistemas agroforestales, agricultura pues más intensiva y todas las especies, y la diversidad que hay en el mundo. Y vemos cómo varía justamente, por ejemplo, en los sistemas agroforestales. Tenemos una mayor presencia de aves frugívoras, ¿no? De frugívoros, y con respecto, por ejemplo, a donde hay agricultura más especializada o intensiva, en donde lo que está dominando, pues hay muy pocos frugívoros y lo que dominan son los granívoros, ¿no? Los que se alimentan de granos o semillas. Entonces, sí vemos que hay una gran interacción y diversidad justamente dependiendo del uso de suelo y de intensificación también en sistemas productivos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, el otro tema, el tema más amplio justamente que queremos hablarles hoy son de las funciones ecológicas, ¿no? Las funciones ecológicas que desempeñan los organismos en general y las aves en particular, pues tienen que ver con esas interacciones que están desarrollando dentro del ecosistema o del agrosistema, cómo se involucran en los diferentes procesos
Y a partir de eso nosotros podemos reconocer 4 grandes categorías de servicios ecosistémicos, ¿no? Las funciones se van a traducir en servicios para la sociedad y esas funciones ecológicas que pueden ser la polinización, el consumo de insectos, que es el control biológico o el control de plagas, la descomposición de materia, los carroñeros, etcétera. Todos estos nosotros los podemos reconocer en 4 grandes categorías de servicios ecosistémicos o de beneficios que nos pueden proveer, ¿no? Entonces, podemos tener los de provisión, los servicios de provisión, que son justamente todas los servicios que implican algo que nos pueden dar y que nosotros podemos obtener directamente, que son los tangibles, los podemos, de hecho, tocar en muchas de las ocasiones. Los de regulación, que son básicamente los que regulan las condiciones ambientales o los que regulan las condiciones del ambiente o regulan poblaciones o regulan ciclos hidrológicos o regulan algo, ¿no? Normalmente esos no los vemos, pero su efecto sí lo podemos reconocer. Los culturales, que son todos aquellos que dependen de las percepciones de nosotros como personas, ¿no? De cómo nos relacionamos e interactuamos con la sociedad, y los de soporte, que van a ser como por ejemplo el hábitat o la misma biodiversidad, la disposición de otros recursos que van a proveer, que van a permitir que los diferentes servicios los servicios ecosistémicos se lleven a cabo. Y también es muy importante reconocer que como hay algunos servicios que van a producir o van a resultar en beneficios, hay algunos otros que se van a ver traducidos en algunos años. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Lixto para que les hable un poco más de este tema. Ok, bueno, una vez que sabemos que también las aves contribuyen incluso a los 4 tipos de servicios ecosistémicos, pues debemos preguntarnos qué hacen realmente las aves en nuestros sistemas agroforestales. Uno de los principales servicios ecosistémicos o beneficios que nos proporciona es el control de las plagas. Las aves pueden tener el papel de depredadoras de distintos tipos de plagas. Pueden consumir desde artrópodos o insectos que se alimentan de nuestras cosechas y nuestros cultivos. También pueden consumir artrópodos que son depredadores, que son dañinos o que consumen a los polinizadores de nuestros cultivos. Y al eliminarlos, pues estamos teniendo, digamos, un beneficio de polinización. Y también hay aves que depredan a otros vertebrados, a otras aves dañinas que depredan también incluso a roedores que se alimentan de nuestras plantaciones. Entonces, hay distintos tipos de control que tienen las aves en nuestros sistemas agroforestales. Estudios de caso hay innumerables para ejemplificar este servicio ecosistémico. Uno de los más estudiados es justamente el sistema agroforestal del cacao, donde se ha cuantificado, se ha visto que las aves pueden reducir los efectos negativos tanto en el follaje hasta un 40% de los daños que pueden ocasionar los artrópodos. Incluso también se ha demostrado que las aves pueden ser incluso un sistema o un control biológico mucho más eficiente y rentable económicamente para los productores a la hora de tratar algunas plagas en sus cultivos. Entonces pueden resultar incluso más baratos que utilizar métodos químicos. La importancia justamente de este servicio también radica, como había comentado anteriormente la doctora, de la situación geográfica en la que esté involucrado nuestro sistema agroforestal y también las distancias que hay a fragmentos naturales, porque esto aumenta la diversidad de aves que podrían ayudarnos en nuestros agroecosistemas, y también la estacionalidad, como mencionaba anteriormente. Las aves migratorias son generalmente aves insectívoras, y las aves insectívoras generalmente cuando llegan a los sistemas agroforestales, pues contribuyen justamente a este servicio de eliminación de plagas. Y esto obviamente implica que hay un aumento de la productividad. También hay numerosos estudios que nos demuestran que en regiones tropicales el tener presente aves y también incluso murciélagos, como lo vemos aquí en las gráficas de abajo,
contribuyen a aumentar la productividad, por ejemplo, en el caso del cacao, de los frutos. Por ejemplo, si tenemos una productividad de 100 kilogramos por hectárea de cacao, tener presente aves y mamíferos puede aumentar esta productividad hasta en un 119%. En lugar de tener 100 kilogramos de cacao por hectárea, tendríamos 219, porque tenemos presentes estos tipos de organismos que hacen que nuestra productividad a través de la polinización, a través del control biológico de plagas, aumenten pues nuestros frutos. Y esto evidentemente pues tiene implicaciones económicas. Por ejemplo, en Perú, estas ganancias se traducen a veces casi hasta en $1,000 por hectárea en cuestiones de cacao. Entonces, tener presentes organismos como aves o como murciélagos, al final de cuentas nos reditúa económicamente en nuestros sistemas agroforestales. ¿Qué otras funciones puede tener las aves? Pues está la dispersión de semillas, que esto básicamente es trasladar las semillas de las plantas hacia otros lugares. Las aves utilizan un mecanismo que se llama endosocoria, que consiste en consumir los frutos frescos de las plantas, como lo vemos en las imágenes, y llevarlos a otro lado donde posteriormente regurgitan y excretan las semillas. Hay aves que pueden irse apenas 200 metros del árbol donde consumen y luego después excretar las semillas, u otras más grandes, como por ejemplo los tucanes, las palomas, que incluso pueden tener una dispersión de hasta 14 kilómetros. Entonces, la dispersión es mucho más grande, con aves mucho más grandes, y esto es un proceso ecológico fundamental para la salud de los ecosistemas, tanto nativos y su regeneración, y también para la salud de nuestros sistemas agroforestales. Por ejemplo, en los trópicos tenemos que aproximadamente hasta el 60% de los géneros maderables son dispersados por cualquier tipo de animal. Si tenemos en cuenta nada más las aves, al menos 85 géneros de plantas son maderables, 182 comestibles, 153 medicinales, además de 146 ornamentales. O sea, la cantidad de plantas que dispersan las aves es grande en los trópicos, y esto también se traduce en valores económicos ecológicos. Por ejemplo, si tenemos un sistema agroforestal con especies de gran importancia económica, por ejemplo, el hule, en Centroamérica se calculó que el hule es, digamos que un extra a nuestro sistema agroforestal, pero que puede dejar beneficios económicos de hasta más de $422. Entonces, es un beneficio extra que tiene nuestro sistema agroforestal y que justamente es provocado por la dispersión de las semillas de estas plantas. Además de esto, el valor ecológico es grande, porque hacemos que mediante la dispersión se amplíen los sistemas agroforestales, también las selvas, hacia hábitats, áridos, hacia hábitats no propensos, también hacia claros. Entonces, estamos ampliando esta cobertura, y esta cobertura justamente es parte de la regeneración forestal del paisaje, y influye en el mantenimiento de relaciones ecológicas, como por ejemplo la conectividad del paisaje, y eso es muy importante a la hora de que las especies puedan moverse en el paisaje. Otro servicio, otro beneficio es la polinización. Muchas de las plantas dependen en su ciclo vital de que se polinice. En el caso de las plantas cultivadas, que es lo que a nosotros nos interesa, alrededor de 5.4% de las especies de plantas cultivadas son polinizadas por aves. Sí es cierto que la mayoría de las plantas son polinizadas por insectos, pero tenemos que tener en cuenta que muchas de las plantas también dependen de aves. Por ejemplo, 1.200 especies del total de aves que hay en el mundo están relacionadas con polinización. Aquí en nuestro continente, en América, la mayoría de las especies que son especializadas son los colibríes, son las especies más importantes para polinizar, pero también especies como la familia Tráupide, que son mieleros, son fruteros, también ayudan a polinizar ciertas especies importantes. Por ejemplo, una especie como esta, Traupis episcopus, ayuda a polinizar la guayaba.
Otros colibríes ayudan a polinizar especies importantes como la papaya o la piña. Entonces, estas especies son importantes económicamente también. Un servicio ecosistémico que realmente no tenemos tanta importancia, tiene poca atención, es el servicio de los carroñeros. Hay carroñeros obligados, como por ejemplo los buitres, y hay carroñeros facultativos, que son los que no dependen de la carroña para subsistir, como por ejemplo algunas rapaces o algunas otros parceriformes, como por ejemplo las peas. Entonces, hay dos tipos, pero todas estas aves contribuyen a tener o a realizar las labores de limpieza del ecosistema. Esta limpieza, podríamos decirlo así, ayuda a la circulación de nutrientes y energía que se vuelvan a integrar en nuestros sistemas agroforestales. Esto es de gran importancia. Además, también reducen las plagas, las posibles plagas que podrían tener nuestros sistemas agroforestales, y también las posibles enfermedades. Entonces, a pesar de que es un beneficio que no tiene tanta atención, es muy, muy importante. Además de los beneficios, también las aves pueden causar algunos costos o daños a los sistemas agroforestales. Las aves pueden hacer daños a los cultivos, tanto anuales como perennes, dañando frutos, semillas, hojas, etcétera, brotes. Y esto es muy conocido. Por ejemplo, en Norteamérica tienen muy catalogado qué es lo que son, qué especies y qué cultivos están siendo atacados por algunas especies de aves. Y pues tienen muchos métodos también de control. Y estos posibles controles pues están dados por diversos factores. Algunas posibles soluciones que se han propuesto para disminuir el impacto negativo de las aves en estos cultivos pues son modificaciones en las cosechas, reestructuración de la densidad de las plantas. Hay algunas medidas no letales, como son el uso de pirotecnias, bocinas, alarmas sonoras para espantar a las aves, y incluso también hay el diseño de cultivos resistentes a lo que son las aves. ¿Qué desafíos tiene implementar estos métodos? Pues que son poco rentables. Realmente no tenemos muchos beneficios económicos en tratar de perseguir a un ave que nos está causando daños a nuestros agrosistemas. Son muy difíciles de combatir, una difícil logística, y también tienen riesgos ambientales que algunos autores han documentado que hay trabajadores que utilizan métodos letales no legales, como por ejemplo envenenar a las aves, pero también con ellos se llevan especies que pueden ser importantes incluso para nuestros cultivos. Entonces, hay riesgos a la hora de tratar de controlar las especies plaga. Algunos ejemplos aquí en Latinoamérica pues son estas que vemos en las imágenes. La mayoría de las especies de aves que pueden causar daños son granívoros, y los que se alimentan también de frutas, y incluso también los omnívoros, y principalmente en plantaciones como frutales, cacao, café, maíz, etc. A manera de conclusión, bueno, el conocimiento de la diversidad y ecología de las aves en los sistemas agroforestales nos permite una mejor toma de decisiones cuando queramos manejar nuestros cultivos. Y de esta manera nos acarrearía mejores beneficios a nosotros mismos y también al ambiente, a los paisajes. Aumentar la diversidad estructural se traduce como aumentar la diversidad de aves, y aumentar la diversidad de aves nos traduce como mayores beneficios ecosistémicos, como los que vimos anteriormente, como los que están aquí en la imagen. Ciertamente hay ciertos beneficios, y también podría haber ciertos daños de las aves a nuestros cultivos, pero debemos de ser conscientes de que también son difíciles de implementar métodos para controlar o solucionar esto. Entonces debemos tener en la balanza justamente tanto los beneficios como los costes a la hora de manejar nuestros cultivos. Y pues eso sería todo. Agradecemos mucho su atención, y quedamos a la espera de preguntas o dudas que tengan acerca de la presentación.